Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a presentarles pues va a proyectar una presentación para contarles un poquito sobre emprendimiento como servicio, pero más que hablar de emprendimiento como servicio per se, es hablar de emprendimiento corporativo y llegar puntualmente a qué es emprendimiento como servicio, que yo creo que ese contexto es bien importante porque el emprendimiento como servicio es básicamente una de las formas o de las expresiones eh, para transformar la organización hacia ser una organización emprendedora. Entonces, permítanme un segundo, les comparto pantalla. Eh, Están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Me confirman, por favor? ¿Aló? Andrés, Carlos, ¿cómo va? Sí, ¿Están sí se viendo? está Sí. proyectando, Sebastián. Bueno, entonces, primero, pues muy rápido, yo soy Sebastián Castrillón, soy cofundador de Strateg, dirijo actualmente la unidad de crecimiento de la compañía. Eso incluye pues diferentes temas de internacionalización, comercial y nuevos negocios. Me he metido mucho en temas de gestión e innovación tecnológica y en los últimos 7 años la compañía ha dado un vuelco completamente a ser operadores de emprendimiento como servicio. Éramos más consultores hace unos 10 años y digamos que nos volcamos a este modelo de operación de emprendimientos dentro de grandes organizaciones. En ese sentido, nosotros nos dedicamos a construir startups en entornos corporativos. Eh, lo que hacemos es operar proyectos para terceros. Somos una especie de emprendedores a sueldo, ¿listo? En donde las grandes organizaciones nos pagan, pues nos contratan a nosotros en un modelo de servicio para que nosotros, en nombre de ellos, desarrollemos nuevas compañías, básicamente. Y son nuevas compañías que normalmente están un poco alejadas del core operativo de la organización. Por lo tanto, si esas grandes corporaciones se metieran a operarlas, pues se les complicaría demasiado dicha operación. Probablemente esos emprendimientos, aunque fueran buenos, se morirían por burocracia, porque aquí no se habla así, aquí no comunicamos así, no compramos así o no vendemos así. Entonces lo que hacemos es sacarlo como un vehículo de operación externa para que el negocio sea libre, el nuevo negocio sea libre, y sobre eso vamos a hablar un poco. ¿Cuál es ese modelo? Y eso es básicamente lo que se llama emprendimiento como servicio. ¿Listo? Entonces, pues rápidamente, yo creo que aquí sin entrar en detalle, pues porque no es necesario, todos vivimos en este contexto actual de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad derivada de los procesos sociales o las revueltas sociales que estamos viviendo, todos los temas de guerra, ciberseguridad, hacinamiento, eh, pues destrucción del medio ambiente, ni que hablar de las pandemias que ya son, antes aparecían en los mapas de riesgo por allá abajo, ahora son el primer riesgo, todo el tema de contaminación a nivel general, y ni hablar de la transformación tecnológica. Todas las organizaciones, todos los días nos vemos, pues o se ven, o nos vemos, pues también hago parte digamos, del ecosistema empresarial, obligados a transformarnos todos los días desde el punto de vista tecnológico. Todos los días llega una nueva competencia, una nueva tecnología, haciendo las cosas más rápidas, más baratas, más automáticas, con mayor capacidad, en fin. Entonces, toda esa presión que pone esa transformación social, tecnológica, política, ambiental en las organizaciones, nos lleva a que de manera natural en los comités directivos, los comités de las juntas directivas, las juntas de socios, de accionistas, pongan mucha presión sobre los sistemas directivos y sobre los cuerpos directivos, diciéndoles todos los días tenemos que innovar. Y yo creo que a todos en algún momento, sobre todo en los últimos 5 años, 5, 8 años, a todos en algún momento un jefe, un comité directivo, una junta, cualquier organismo de dirección nos ha dicho exactamente esto. Tenemos que innovar, señor.
tenemos que transformarnos y lo peor, siempre va acompañado de dos cositas, tenemos que innovar y ojalá rápido y barato, porque es que vea, estamos cogidos del día y no tenemos suficiente presupuesto. Esa es, digamos, la frase más común, más tradicional que nos vamos a encontrar siempre en cualquier conversación estratégica. Entonces, la cosa es que innovar rápido y barato es casi que una utopía organizacional. No porque no se pueda, sí se puede. Listo, lo que pasa es que requiere del desarrollo de bastantes capacidades y de la transformación a nivel interno en muchos sentidos, en muchos aspectos, a nivel cultural, a nivel estructural, de arquitectura, pues requiere de la formación de gente, de la transformación de procesos. Entonces es bastante complejo. No es que no se pueda, sino que es bien difícil lograrlo y tiene una razón de ser. Y es que las organizaciones grandes son grandes por la forma en cómo operan, ¿listo? Estructuradas, robustas, estandarizadas, gestionando muy bien el riesgo. Y pues innovar trae implícito el concepto de incertidumbre. O sea, va en contra completamente de la razón de ser de una organización tradicional grande y robusta, que es gestionar riesgo, disminuir incertidumbre. Cuando nos metemos a innovar, la innovación trae entonces implícita ese concepto de incertidumbre, que es no saber lo que va a pasar, por lo tanto la gestión de riesgo es muy difícil o casi imposible, y eso no nos gusta, pues digamos, no le gusta a los sistemas tradicionales pues, o normales de gestión en una organización. Entonces, cuando nos lanzamos a innovar, ¿cierto? Y se toma la decisión de, bueno, nos vamos a meter en este tema de innovación, aparecen muchas opciones, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Y más, hay que atender muchas formas para poder lograrlo. Entonces, la primera opción que es como la más común, la más normal, la más barata inclusive en muchos sentidos, es formar a todo el mundo. Entonces, creemos un área de innovación, creemos un espacio inclusive donde estén las personas de innovación, les compramos libros, los mandamos a formarse en Lean Startup, en Scrum, entonces nos volvemos todos evangelizadores de Agile, pues del agilismo, y empezamos a trabajar por sprints y empezamos a hacer un montón de cosas que son muy importantes, ¿cierto? Son fundamentales, las necesitamos, pero la verdad es que aunque se logran algunos resultados, claro, cuando una empresa se mete en esto empieza a tener resultados muy rápidos, pero los resultados no son de magnitudes realmente grandes, ¿cierto? O sea, los deltas son muy pequeños en ese proceso de transformación. Y tiene una razón muy sencilla y es que innovar y emprender, y ojo, aquí innovar y emprender es bien importante que lo veamos en un mismo, pues están juntos, porque son, por lo menos en nuestro modo de ver, con lo que hacemos nosotros, son casi lo mismo, porque emprender no es solamente montar un nuevo negocio, emprender es arrancar, ¿cierto? Arrancar o sea, o tener una iniciativa de transformar algo con lo que yo no estoy de acuerdo, un fenómeno con el que yo no estoy de acuerdo, por lo tanto, emprendo una iniciativa, emprendo una actividad que me permita transformar ese fenómeno con el que yo no estoy de acuerdo. Listo, en ese sentido, emprender no es solamente montar un negocio, sino transformar una realidad. Y por lo tanto, innovar y emprender van muy de la mano. Y a lo que vamos a, pues a lo que voy acá entonces con esta primera opción de formar a todo el mundo y desarrollar esas capacidades básicas a punta de metodología y de herramientas, es que no solamente para innovar y emprender, no solamente se necesita método y herramientas o metodologías y herramientas, sino que también tenemos que tener en cuenta otros aspectos mucho más robustos. Perdón, es que acabo de salir de COVID, entonces todavía tengo unos resacos. Eh, entonces, no solamente eso, sino que tenemos que tener en cuenta todo el contexto en el que está la organización. Y cuando hablo del contexto, es el contexto a nivel general, ¿cierto? Macroeconómico, social, en la ciudad donde está, en el país donde está, absolutamente todo lo que está pasando alrededor, el contexto interno, ¿cierto? Para esa organización. Y ese contexto interno tiene que ver mucho con cuál es la arquitectura, cuáles son los procesos, cómo es la norma en la organización y claramente cuál es la cultura de la organización. Listo, tenemos que tener transformaciones en todos los aspectos o tener en cuenta todos los aspectos porque no es solamente cuestión de metodología y de herramientas.
Entonces, las organizaciones van evolucionando. Cuando se meten, pues nos metemos en este tema de innovación, y después de formar a la gente, es muy normal que se monten centros de innovación. Es el espacio natural. La gente se va ganando su espacio. La gente va ganando relevancia. Esos equipos van ganando relevancia y empiezan a emerger en diferentes puntos de la organización hasta que hace sentido montar un centro de innovación. Y los centros de innovación son muy buenos, o sea, son súper, súper buenos espacios porque legitiman esos equipos y esos procesos de innovación, les dan mucha más, digamos, independencia, relevancia dentro de la compañía. Normalmente ya las personas, cuando uno crea un centro de innovación y los mete allá, les da dedicación completa para esa actividad y no se la pasan compartiéndose entre tengo que hacer el trabajo del día a día y además tengo que innovar, sino que se dedican de manera permanente a esto, pero tienen una particularidad y es que son muy buenos para innovaciones incrementales, no tanto para innovaciones radicales o innovaciones disruptivas en la organización. ¿Por qué? Básicamente porque es que los centros de innovación siguen siendo una unidad más de la organización, por lo tanto no se libera de esa cultura normalmente, ojo, normalmente no es siempre, algunas veces sí se logran y hay centros de innovación demasiado sofisticados, pero en la gran mayoría de los casos no se logran liberar totalmente de esa cultura, de esos procesos y de la estructura que tiene la organización. Los miden igual, tienen una marca pesada, no sé, el domo de Grupo Bolívar, o sea, es un centro de innovación que tiene detrás el logo de Grupo Bolívar. El domo de Bancolombia tiene el centro de innovación de Bancolombia, el CIP tiene el logo de Bancolombia detrás, el Suralab, todos tienen, o sea, o Cemex, todos, absolutamente todos tienen la marca detrás. Por lo tanto, es difícil salirse de allí. Vuelvo y digo, hay algunos que lo manejan muy bien, han evolucionado bastante y tienen una estructura bastante evolucionada, pero en la gran mayoría de los casos tienen todavía ese peso corporativo detrás. Entonces funcionan muy bien para sacar nuevos productos y nuevos servicios que son adyacentes al core de negocio, pero para lograr la transformación más radical siguen quedándose cortos en la gran mayoría de las veces. Yo les cuento una historia, no sé si alguien ha visto una charla sobre esto, seguramente pues mía, puede que haya visto este caso. Es que me parece muy bacano porque es demasiado cercano en muchos sentidos. O sea, todos conocemos a Copelia. Denme un segundo acá que hice un daño. Perdón, se me descuadró esto acá. Entonces, todas las personas que seamos pues colombianas, yo creo que conocemos a Copelia, si no, pues si hay alguien que no es de acá, Copelia es una marca que hace, una empresa que hace algo que se llaman panelitas, y son unos dulcecitos muy ricos de panela. El caso es que en la producción de panelitas hay un subproducto, un desperdicio que se llama leche condensada. Listo. Estos emprendedores de Copelia son dos hermanos que hace más o menos unos 30 años, 20, sí, 20, no, más, 30 años, le compraron la receta a una señora por allí en el barrio La América, o sea, en un garaje literalmente donde hacían las panelitas. Digamos que industrializaron el proceso y les iba bastante bien, entonces, claro, empiezan a producir más panelitas, por lo tanto más leche condensada, y cuando ya la leche condensada no era un tarrito, sino que eran muchos tarros, estos empiezan a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la leche condensada? Empiezan a buscarle mercado y deciden empacarla, no es este empaque que ustedes ven acá. Ellos pues salen primero a entender, digamos, donde hay una oportunidad de mercado, se dan cuenta que claramente el rey de reyes del mercado, el que tiene más del 95% es Nestlé con la lechera, y se van a ver, les estoy hablando de hace 20 años, se van a ver eh, cómo la lechera funciona, o sea, qué pasa con la lechera. Entonces se meten a las casas, yo no sé si ustedes recuerdan, el tarro de la lechera antes era un tarro de 500 centímetros cúbicos, que no tenía pues el abre fácil, uno lo abría con el abrelatas. Eh, Veían que las señoras que cocinaban o la gente que cocinaba utilizaba parte del producto, eso es bastante concentrado, bastante
pesado, dulce. Entonces utilizaban parte del producto 200, 250 centímetros cúbicos, 300, y todo lo otro iba a un plato tapado a la nevera. Y pues después de que hay un plato con lechera, con la lechera en la nevera, eso todo el mundo pasa por ahí, le mete el dedo y para la boca, o sea, es delicioso. Por lo tanto, el producto se perdía. Entonces estos señores de Copelia, de manera muy natural, se fueron para Alico, una empresa que queda allí en Itagüí. Dijeron, venga, necesitamos un empaque que sea dosificable. Entonces le sacan un empaque de Doypack. Yo no tengo la imagen acá, pero era el dueño alguna vez lo mostró, era un empaque así laminado rojo, eh, muy feito, pero muy práctico. Estos le pegaron un label, una etiqueta, lo codificaron y salieron a vender leche condensada de Copete. Para hacerle la historia corta, pasaron 6, 9 meses y las ventas de la lechera en Antioquia, en Medellín, pues particularmente en Medellín, pero en Antioquia en general, empiezan a caer. Ve, tan raro esa caída de la lechera como sin explicación, y empieza a caer después en el eje cafetero y sigue cayendo, sigue cayendo. Entonces, claro, le manda un equipo de investigación que se tomó unos 6 meses para entender qué era lo que estaba pasando con la demanda de la lechera en la región. Escriben un informe y dicen, venga, es que salió Copelia con una marca de leche condensada en Doypack, bla, bla, bla. Nosotros recomendamos irnos en Doypack. Entonces, claro, la región, Nestlé Colombia, pues manda ya con el informe, toma como la decisión era súper clara, pero es que resulta que esa decisión no se toma en Colombia, porque eso implica un montón de cambios a nivel de marca, de envase, un montón de cosas. Entonces tiene que mandar eso a la regional en Brasil. Entonces manda eso a la regional en Brasil, mientras llega a Brasil, lo estudian, uy, qué interesante, mande a un equipo de Brasil a Colombia para que investigue lo que está pasando. Efectivamente, pasan 3, 4, 6 meses, quién sabe cuánto, para confirmar, escriben un reporte y efectivamente nos debemos ir en Doha. Entonces, con la decisión tomada, resulta que es que esa decisión no se toma tampoco en Brasil, porque es que es demasiado grande, es que es la lechera, o sea, es de las marcas insignia de Nestlé. Entonces, eso tiene que ir a Suiza. Listo, en Suiza, al headquarter, entonces reciben el informe, hacen exactamente lo mismo, lo revisan, mandan a una comisión, verifican, entienden, uy, sí, hay que irnos en Doha. Una vez se toma la decisión, pues la lechera no puede salir, pues Nestlé no puede salir con un empaque pirata así de alico, laminado, cualquiera genérico con un label encima, sino que tiene que cambiar todo su sistema de empaques y envases en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, es una inversión, es un proyecto de una inversión muy grande que es a nivel global y les toma varios meses, tal vez un par de años. Listo. Para entonces ver aquí como qué fue lo que pasó, vemos como unos emprendedores, claro, ellos salen primero con ese empaque de alico, después lo van mejorando hasta que llegan a un empaque bonito como el que estamos viendo acá. Más o menos durante 2 años, Copelia le gana más de 20 puntos porcentuales en el retail a Nestlé con este productico de leche condensada. Claro, cuando ya la lechera sale también en empaque de Doypack, recuperan la gran mayoría pues, o gran parte de ese market share, pero durante 2 años les hicieron un hueco grandísimo en el mercado, simplemente por haberse movido como emprendedores. Simplemente porque observaron algo que no estaba bien, se fueron y lo resolvieron como fuera. No se pusieron a preguntarse si eso iba en contra de la marca, si ese empaque se podía o no se podía, o sea, si era perfecto o no era perfecto. Simplemente se lanzaron, ¡pum!, y le pegaron. Con ese montón de plata que se recogieron durante esos 2 años, montaron la mega planta de panelitas, y hoy son pues, líderes a nivel mundial, pues yo no sería a nivel mundial, a nivel nacional por lo menos, en producción de panelitas a nivel industrial. Están en más de 40 países o algo así, 30, 40 países, son bastante grandes, de hecho ya los compraron. Pues. Eso entonces para mostrarles cómo actúa un emprendedor. Entonces cuando uno analiza esto y cuenta este tipo de historias en esos comités que dicen, tenemos que innovar, dice, no, pues entonces la solución es sencilla.
actuemos como emprendedores. Venga, es que hemos estado formando a todo el mundo en innovación, sí, eso es importante, pero realmente lo que tenemos que hacer es actuar como emprendedor. Y ese actuar como emprendedores tampoco es que sea tan fácil. O sea, es que uno no dice como, bueno, a partir de mañana martes, entonces ya somos emprendedores. Esta es una organización emprendedora a partir de mañana. Eso no funciona tan así. Porque es que ser emprendedor, lo que yo les decía ahorita, o sea, ser emprendedor no es quien monta un negocio, los emprendedores están en cualquier parte, o sea, los emprendedores es cualquiera, un emprendedor es cualquiera, así no monte un nuevo negocio. Un emprendedor es una forma de ser, o sea, hay varios tipos de personas, hay unos que son emprendedores. Listo. Y el emprendedor no es solamente quien monta un negocio. Si ustedes se van con esto de esta charla, yo quedo feliz. Los emprendedores no son solamente los que montan un negocio. Un emprendedor es un tipo de persona que en todas partes ve problemas. Todo lo que hace es ver problemas y no se conforma con ver esos problemas, sino que dice, y yo tengo que solucionar esto. Alguna cosa hace, alguna vaina se inventa en su tiempo libre, con su presupuesto, con sus propios recursos. Si le dicen que sí, lo hace, y si le dice que no, también. Eso es un emprendedor. ¿Listo? Independientemente a que lo que haga derive en un nuevo negocio. Entonces, actuar como emprendedores no es tan fácil tampoco, porque es que requiere un cambio cultural, un cambio en la forma de ser de la organización, en la forma de ser de las personas de esa organización, que va mucho más allá de simplemente tumbe todas las divisiones, póngale mesas a esto y a partir de mañana todo el mundo puede venir en tenis. Eso va mucho más allá de cosas de forma que, claro, ayudan, pero va mucho más allá de esas cosas meramente de forma, porque son el tipo de persona que uno tiene dentro de la organización. ¿Listo? Y con respecto a eso, entonces cuando uno dice, bueno, vamos a ser emprendedores, esta va a ser una organización emprendedora, empiezan a meterse en proyectos y empiezan a generarse las fricciones y los choques. ¿Por qué? Porque entonces, claro, venimos de un proceso de formar a la gente en innovación, los metemos a un centro de innovación y ya después los ponemos a estudiar emprendimiento, contratamos eventualmente a algunos emprendedores y los ponemos a emprender nuevos negocios, nuevos proyectos de innovación. Pero resulta que cuando estas personas se meten a emprender dentro de la organización, se chocan con toda la estructura, todo el aparato corporativo, que es muy normal, vuelvo y digo, si no existiera las organizaciones no serían tan grandes como son, o sea, se necesita ese sistema, lo que uno se conoce como sistema inmune de la organización, es fundamental para la supervivencia de la compañía. Entonces, cuando las personas se meten a emprender, se chocan con una lógica corporativa y es, listo, usted me trajo un proyecto de innovación, a ver, yo lo veo, listo, muy bacano, estamos en Grupo Rédito, sí, súper bien, entonces vamos a montar una fintech para bancarizar a las personas de estratos 1, 2 y 3. Hombre, pero es que nosotros estamos más en el negocio de pagos, de apuestas, de no sé qué, un montón de cosas. Sí, pero es que tenemos los canales, la estructura, el público para meternos en esa fintech. Ok, pero entonces esa fintech la vamos a medir de la misma manera como medimos todos los proyectos, ¿cierto? Y esa no es la lógica. Esa fintech la vamos a operar de la forma como operamos todos los proyectos y esa no es la lógica que necesita un proyecto de emprendimiento. A lo que voy es que la lógica corporativa nos llevaría a que ese nuevo negocio lo tratáramos de estandarizar lo que más pudiéramos para que lo pudiéramos gestionar de la mejor manera posible desde el punto de vista de poder prever qué es lo que viene y calcular absolutamente todo lo que va a pasar de a futuro. En ese sentido, esa estandarización eh, llevaría a que si ese proyecto nosotros lo entendemos como un bebé, ¿cierto? O sea, las ideas, el proceso es muy similar. El proceso de emprender nuevos negocios dentro de una organización, pues, o emprender un nuevo negocio, es muy similar a tener un bebé. O sea, las ideas tienen sexo, llega una idea, otra idea, tienen sexo, uy, pum, sale una super idea, esa idea se fecunda, se empieza a consolidar como proyecto, sale el proyecto y nos embarazamos. Listo, una vez nos embarazamos, ese proyecto tiene un proceso normal de maduración, ¿cierto? De entender para qué vino a este mundo y después de que, digamos, nace, que es cuando tiene el primer cliente, tiene un proceso normal de maduración. Es muy parecido
al proceso natural de tener un hijo. La cosa es que la lógica corporativa nos tiende a llevar a que si yo tengo pues si crear un bebé se demora 3 meses, pues entonces yo le pongo, en 9 meses, pues yo le pongo 3 mamás experimentadas y ese bebé debería nacer en 3 meses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estandarizo el proceso y le meto más recursos y no funciona así. Esto tiene un proceso de maduración natural. En ese sentido, como tiene un proceso de maduración natural, yo no le puedo pedir a un negocio nuevo, ¿cierto? Raro, que yo no conozco, que no domino, que tiene altos niveles de incertidumbre, así como cuando un niño tiene 5 o 6 años, yo tengo toda la incertidumbre del mundo acerca de será que ese niño va a ser un buen profesional y va a ser un buen profesional en fútbol, en matemáticas, en ingeniería, en robótica, va a ser empresario. Yo tengo toda la incertidumbre del mundo. Es exactamente igual con un proyecto. Exactamente igual. Cuando yo tengo esos niveles de incertidumbre, yo no le puedo pedir a ese niño de 5 años que me dé plata para los servicios. No es que no lo mida, yo sí lo mido, pero lo mido diferente. Lo tengo que medir diferente. Las métricas tienen que ser diferentes. Entonces, yo como mido a un niño de 5 años, yo lo mido si hace las tareas, si llama a la abuelita, si no responde, si lava los platos, o sea, yo sí lo mido, pero lo mido diferente. Yo no le pido plata para los servicios ni plata para el arriendo. Listo. Cuando el niño empieza a crecer, yo lo empiezo a medir en consecuencia. O sea, cuando el niño ya no tiene 5 años, sino que tiene 25, entonces ya lo empiezo a medir con otras métricas. Ya le empiezo a pedir entonces el ROI, ya le empiezo a pedir un EBITDA, o le empiezo a pedir, de pronto no le empiezo a pedir EBITDA, pero sí le empiezo a pedir un VPN, ¿cierto? Le empiezo a pedir un flujo de caja. Bueno, dígame usted con lo que está estudiando, cuánta plata pues va a generar. A ver, yo le calculo más o menos cuándo se va a ir de la casa. Es más o menos la misma lógica. ¿Listo? Entonces, esa es simplemente una reflexión para decir por qué es tan difícil emprender dentro de una organización establecida. Espérense un segundo. Bueno, ya. Bueno. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de emprender dentro de una organización, no es una cosa trivial, no es algo básico, sencillamente porque es que cada empresa tiene un objetivo en el mundo, cada empresa funciona de manera diferente, tiene una estructura diferente, tiene equipos diferentes, lógicas de operación diferentes. Cuando hablo de tipos de empresas, estoy hablando de una gran empresa o un startup. Una gran empresa es como un gran buque lleno de capacidades y recursos. Imagínense que cada container de esos es una capacidad, un recurso organizacional. Por lo tanto, es un gran buque con sonares, con radares, con GPS, con absolutamente todo para lograr llevar todas esas capacidades y recursos a un buen puerto, que es un mercado grande normalmente. Un startup normalmente es un barco mucho más liviano, operado sin mucha estructura por 6, 7 personas, ahí como están viendo ahí, con una capacidad y un recurso medular. Yo tengo esta tecnología, yo soy capaz de hacer este robot, yo soy capaz de resolver puntualmente este problema específico. Digamos que el objetivo de la startup es muy diferente al de la organización grande. ¿Por qué? Porque la grande se dedica a ejecutar y explotar modelos de negocio conocidos, es decir, con todo lo que yo tengo súper bien estructurado, bien definidos, todos bien encarriladitos. Yo sé cómo llego del punto A al punto B de la manera más rápida y más eficiente posible, mientras que el emprendimiento, pues una startup, lo que busca es explorar sí, diseñar y explorar modelos de negocio desconocidos. O sea, no tiene una ruta definida, es con lo que tengo voy a ver hasta dónde soy capaz de llegar, básicamente. Esa es la lógica. Como tienen lógicas tan diferentes, la gestión es muy diferente y vuelve la palabra que les había dicho ahorita, la incertidumbre. En el lado del startup, la incertidumbre es la reina. En el lado de la gran organización, el riesgo es el rey. ¿Listo? Y son dos conceptos que son completamente opuestos, son antónimos. No se quieren. El riesgo no quiere la incertidumbre. Así de sencillo. No la quiere ver ni en pintura. ¿Listo? Entonces, ser capaces de lograr estas dos cosas, ser capaces de lograr estas dos cosas de manera simultánea dentro de de una misma entidad, ser capaces de
tener una lógica de operación de gran empresa, ejecutando y explotando un modelo de negocio actual, y al mismo tiempo ser capaces de gestionar incertidumbre y explorar y diseñar negocios nuevos, desconocidos, es lo que se conoce como ambidestrismo organizacional. Aquí no vamos a entrar pues como en detalle acerca de qué es el ambidestrismo, ni sus estructuras, ni su arquitectura, simplemente decirles que ese ambidestrismo es básicamente la capacidad que tiene pues una persona ambidiestra, un jugador ambidiestro, es el que es capaz de chutar de manera o jugar de manera igual con la derecha que con la izquierda, o sea, las dos piernas son iguales, es igual de diestro, igual de hábil con las dos piernas, pues o con las dos extremidades, la que sea. Entonces, una organización ambidiestra básicamente hace referencia a esa capacidad que tiene la organización o la compañía para, de manera simultánea, explotar el negocio actual y explorar el negocio de futuro con altos niveles de eficiencia. No se trata simplemente que cuando estemos hablando del core del negocio, del negocio de hoy, hablemos de eficiencia, que eso se tiende a confundir mucho. No es que el hoy es de eficiencia y el mañana ahí no hay eficiencia. No, también hay que ser eficiente. Listo, lo que pasa es que el concepto de eficiencia o la forma de yo medir la eficiencia es diferente en los dos mundos. Una cosa es la eficiencia, cómo se mide y cómo se define eficiencia en el core del negocio, en la explotación, ¿cierto? Porque el desperdicio es de un tipo muy específico, mientras que cuando yo estoy hablando de exploración, tengo que también ser eficiente, o sea, tengo que ser eficiente en no malgastar los recursos, en no malgastar el tiempo, en no malgastar la moral del equipo que está emprendiendo sus nuevos negocios, pero tengo que ser eficiente también. Entonces, ¿cómo soy eficiente? Es una conversación de eficiencia en ambos mundos, sabiendo que la eficiencia para ambos mundos es un concepto, digamos, que se mide de manera diferente. En ese sentido, para yo tener una organización ambidiestra, tengo que ser muy bueno explorando y explotando y tengo que tener, ojo, procesos, culturas y estructuras independientes y específicas para cada caso. Vuelvo y digo, o sea, tengo que ser eficiente en las dos. Entonces, yo no puedo medir de la misma manera a los dos lados porque es que las capacidades de gestión son muy diferentes y las capacidades de operación sí que más para yo explotar y para yo explorar el negocio nuevo, el negocio del futuro. Sin embargo, ambos mundos, si bien deben funcionar de manera parcialmente independiente, pues o bastante independiente en términos de procesos, culturas y estructuras, deben tener una visión común, unos líderes, unos comités directivos y unos líderes que entiendan la lógica de explorar y explotar de manera simultánea y que actúen en consecuencia dependiendo de lo que tengan al frente todos los días. O sea, si están midiendo un proyecto de exploración o si están midiendo un proyecto de explotación, su comportamiento debe ser diferente y actuar en consecuencia. Todo esto entonces, eso de ser ambidiestros requiere de algo que se llama emprendimiento corporativo. El emprendimiento corporativo es un concepto grande, es un concepto amplio, súper amplio, que funciona muy bien para lograr ese ambidiestrismo organizacional. Es básicamente la forma más eficiente cuando una organización se mete de manera decidida a ser ambidiestra, es tal vez la mejor aproximación que uno puede tener para lograr ese ambidiestrismo. Entonces, el emprendimiento corporativo, como les digo, es un concepto sombrilla, grande, amplio, que se puede definir más como una respuesta estratégica que tiene la organización a esos retos de crecimiento en contextos complejos y de incertidumbre. Si ustedes ven, yo he utilizado la analogía de los barcos, el barco grande y el barco chiquito. El emprendimiento corporativo entonces es básicamente esto, es cómo hago yo para tener una unidad pequeña que sea capaz de explorar, que vaya descubriendo el río sin tanto riesgo de encallarse, sin tanto riesgo de meterse en líos. Es el rol que tiene ese remolcador al lado derecho y va trayendo de alguna manera, ¿cierto? Va trayendo el barco grandísimo que está lleno de capacidades y recursos para que navegue de manera más segura por estos caminos de tanta incertidumbre. El emprendimiento corporativo básicamente busca una cosa y es juntar lo mejor de dos mundos.
O sea, es lograr traer toda esa capacidad de creación, esa orientación por el propósito, independientemente de si hay recursos o no, de si esto va a funcionar o no, de si tengo plata o no. O sea, ese nivel, esa bajísima aversión al riesgo que tiene un emprendedor, esa alta capacidad de colaborar, de juntarse con todos, de contar el cuento y contárselo a todo el mundo, independientemente de quién sea. Eso que el NDA, que uno como emprendedor va contando la vuelta a ver quién se la retroalimenta. Entonces, juntar todo eso con algo que no tiene un emprendedor de la calle. Un emprendedor de la calle no tiene, perdón, no tiene los canales, no tiene la caja, no tiene los clientes, no tiene las bases de datos, no tiene los camiones, no tiene los puntos de venta, pues a cuántos puntos de atención tiene, puede tener réditos, o sea, cuántos millones de clientes tiene, cuántas transacciones, cuántas cédulas registradas, o sea, cuánta información tiene un gran corporativo que cualquier emprendedor se babiaría, o sea, se muere por tener. Entonces, el emprendimiento corporativo básicamente lo que busca es juntar lo mejor de esos dos mundos al servicio de la creación de nuevos negocios y nuevas soluciones. ¿Listo? Ese es esa digamos que sería como un comentario pues sobre la definición de lo que es emprendimiento corporativo. Aquí hay Jason pregunta algo bien interesante que ya vamos a ir a eso, y es si sería correcto decir que el intraemprendimiento y el emprendimiento corporativo son lo mismo, tienen diferencias. Ya vamos a ver, son diferentes. El uno es hijo del otro. Eh, y bueno, la segunda pregunta acerca del músculo también ahorita la trabajamos. Pues miramos a ver si la podemos abordar. Entonces, aquí, Jason y todos, pues, porque yo creo que es precisamente aquí donde está la respuesta. El emprendimiento corporativo como concepto mm, es una sombrilla, es un concepto sombrilla, grande, robusto, que tiene muchas expresiones. El emprendimiento corporativo es esa capacidad, como les decía, o esa respuesta estratégica de una organización para ser más emprendedora. Y eso tiene muchas expresiones. Y esas expresiones se dividen básicamente en dos grandes bloques. Uno, todo lo que tiene que ver con actividades, actitudes, metodologías, formas de ser, de emprendimiento, ¿cierto? O sea, de emprendedores dentro de una organización, o sea, todas esas lógicas, prácticas, metodologías de emprendimiento aplicadas dentro de la compañía para crear nuevos negocios. Y está el emprendimiento estratégico, eso es lo que se llama corporate venturing o iniciativas de emprendimiento, pero se conoce mucho como corporate venturing, pues en el algo popular, pues popular, digamos sí, ¿cómo se llama eso? Sí, en el argot, pues, o sea, cuando uno habla de emprendimiento corporativo, habla de corporate venturing y eso específicamente lo referente a creación de nuevos negocios dentro de una organización establecida. Mientras que el emprendimiento estratégico hace referencia a todas esas actividades de las áreas de innovación, de los equipos de innovación que involucran habilidades, metodologías, actitudes de emprendedor, pero no derivan en un nuevo negocio. Entonces, vuelvo y les digo, no todo el emprendedor es el que monta un nuevo negocio. Un emprendedor es el que transforma un fenómeno con el que no está de acuerdo. Si yo estoy en el área de abastecimiento, en el área de gestión de proveedores, yo veo que algo no funciona, o sea, digo, no, esto está mal gestionado, yo en mi tiempo libre, con mis recursos, con lo que sea, me meto a Platzi de manera autónoma, entiendo cómo manejar Power BI y voy y me meto y armo un super dashboard muy bacano y empiezo a gestionar y monto un aplicativo en ¿cómo se llama? En AppSheet de Google y empiezo a gestionar los emprendedores de manera diferente. Ahí no creo un nuevo negocio, pero actué como emprendedor. Listo. Y traje todas esas, muchas veces, metodologías, herramientas de emprendimiento para resolver una problemática que no necesariamente deriva en un nuevo negocio. Eso es emprendimiento estratégico. Cuando el emprendimiento estratégico, cuando el emprendimiento o ese accionar de emprendedor deriva en un nuevo negocio para la compañía, entonces hablamos de corporate venturing. Y ahí hay diferentes expresiones, hay expresiones internas, externas o cooperativas, que ya las vamos a ver a continuación.
Ahí está el intraemprendimiento, están las incubadoras, están las aceleradoras corporativas, están los CVCs, hay muchas expresiones dentro de esa unidad de Corporate Venturing. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos estos 10 minuticos de la conversación que nos quedan en Corporate Venturing. No vamos a hablar tanto de emprendimiento estratégico. Entonces, una expresión muy, digamos, muy común, que tal vez es de las más de moda. Grupo Retos acaba de salir graduado del curso de CVC de Corporate Venture Capital de Ruta N, y muchas otras organizaciones, 50 y pico, es súper de moda, es wow, es tener un fondo de Venture Capital, o sea, tener un CVC. El CVC, ¿qué es el CVC? Es básicamente montar un fondo de inversión para, para emprendimiento, o sea, un fondo corporativo, o sea, con recursos corporativos. Ay, ¿qué pasó? Perdón, eso se salió. Con recursos corporativos, fondear emprendimientos, es tener una bolsa, un fondo de inversión para meter en nuevos negocios, sean internos o externos, para la organización. Así como un snack técnico, pues porque seguramente el que esté metido en este cuento oye de VC y oye de CVC, o sea, son casi lo mismo. El VC se llama, pues digamos que traduce Venture Capital, es decir, fondos para inversión en ventures nuevos, en emprendimiento. Esos son fondos de gente o de bancos o lo que sea que reúnen un montón de plata. Lo que hace SoftBank, y entonces invierte $1.000 millones en Rappi. Ese es, o sea, eso es un VC. Eso es un fondo que no tiene, pues tiene plata de muchos lados, de cualquier persona o corporación, pues, sí, o entidad que tenga excedentes de capital, crea un fondo externo, independiente, que invierte en emprendedores. El CVC, por el contrario, aunque la lógica es la misma, es coger recursos para invertir en emprendedores, el origen de los fondos es muy particular porque es corporativo, es 100% corporativo. Son excedentes de mi organización que yo destino para invertir en nuevos negocios, en nuevos emprendedores. La actividad global de CVC viene creciendo, o sea, de Corporate Venture Capital viene creciendo en deals. Pues estos deals son el número de inversiones que se hacen, o sea, eso se ha triplicado en los últimos 6, 8 años. Es impresionante la cantidad de plata que está fluyendo hoy de todos los emprendedores del mundo que están recibiendo plata, que están levantando billete. Hoy casi que el 25% de ese billete viene de recursos corporativos. Antes venía en su gran mayoría de gente, de particulares que invertían en emprendedores. Hoy cada vez más, y tiende a seguir creciendo, la participación de los recursos corporativos en emprendedores. Hay muchos fondos, se crean pues, anualmente. Mire, estamos hablando, en el 2013 se crearon 64 fondos nuevos, en el 2019 se crearon 260 fondos nuevos. La cifra puntual del 2020 no la tengo, pero lo que sí sé es, este ranking de la derecha sí es del 2020. Google Ventures, o sea, es el rey de las inversiones. Salesforce también es, digamos que está punteando durísimo junto con Intel. Son los fondos corporativos que invierten en emprendimiento. Listo. Hay muchas iniciativas, algunas más estructuradas que otras. Esta es un mapa que nos trae la Corporación Ruta N de esa actividad de CVC, pues, o de fondos corporativos para invertir en emprendimientos en la región, en Latinoamérica. Ahí hay de muchos tipos, hay fondos incluso colombianos como el de Team Foods, que es mucho más de libre, o sea, es un fondo de $8 millones estructurado para invertir en emprendimientos. O hay fondos como el de Grupo Familia, que no es como tal un fondo, pero sí tienen unos recursos destinados desde su presupuesto anual para invertir en emprendimientos de externos o internos inclusive, pero son emprendimientos. Hay otras expresiones como las aceleradoras corporativas. Las aceleradoras corporativas son unos vehículos de innovación abierta, y aquí están aceleradoras corporativas, venture clients y retos de innovación abierta, digamos que como en diferentes niveles, siendo la aceleradora la de más alto nivel.
pues la más grande, el vehículo más robusto. Son vehículos, todos estos que les acabo de mencionar, de innovación abierta para, a partir de unos retos de la organización, buscar emprendedores en el ecosistema que puedan lograr ese cierre de brechas y que puedan solucionar esos retos de la compañía, que los retos pueden ser de cierre de brechas de operación, es decir, ser más eficiente en cómo hago para entregar más rápido, cómo hago para dar mejor servicio al cliente, etcétera, o pueden ser cierre de brechas de portafolio, es decir, muy orientado a esos negocios de futuro, en vez de yo desarrollarlos, yo compro, o sea, yo busco qué hay en el mercado a futuro. Entonces digo, bueno, ¿cuál va a ser el nuevo producto o el nuevo servicio de mi negocio? Y busco emprendedores que ya lo estén haciendo y los traigo para que trabajen conmigo. Ese ejercicio de las aceleradoras, digamos que se confunde muchas veces con las aceleradoras de startups normales, que son entidades que tienen una función de acelerar emprendimientos, es decir, de coger un emprendimiento, se lo traen, lo meten dentro de un programa de aceleración y la lógica es que entran en un nivel de ventas X y salen en un nivel de ventas de 2, 3, 4, 5X y a la larga van a crecer 20X, o sea, 20 veces con lo que entraron. Las aceleradoras y las aceleradoras corporativas en ese sentido son muy similares, o sea, lo que buscan es traer esos emprendedores que entren en X y salgan en 2 o 3X después del programa, pero nuevamente los fondos y quien está detrás del programa de aceleración es lo que hace la diferencia entre una aceleradora de startups y una aceleradora corporativa de startups. Aquí para ponerles nombres que yo creo que lo aterriza más. Las aceleradoras de startups son entidades independientes de particulares que tienen programas de aceleración, ahí está 500, ahí está Techstar, Y Combinator, Endeavor, o sea, hay muchas, Next Labs, o sea, hay muchas muy famosas y lo que hacen es que anualmente dicen, yo voy a acelerar 10 emprendedores, ¿quién quiere? Se postulan miles de emprendedores de todo el mundo, ellos escogen esos 10, los 10 mejores y los pasan de X a 2, 3, 4, 5X después de un proceso de aceleración. Y ahí está el VC, o sea, el VC que hablamos ahora, el VC privado, es el que mete la plata en esos 10 emprendimientos que se aceleran. En las aceleradoras corporativas, quien fondea es un corporativo, no un VC. Listo. Entonces, normalmente las aceleradoras corporativas son temáticas. Las aceleradoras de startups normales no. O sea, buscan cualquier emprendedor que les sirva y que tenga alto potencial de crecimiento. En la aceleradora corporativa normalmente no es así. Normalmente hay una tesis de industria en la que uno dice la aceleradora de Sodimac y Corona es en construcción y en retail, la de Guairas, pues, o de Telefónica es en TI, la de Disney es en industrias creativas, la de PM es en energías renovables y smart cities, la de Delta X, que es del puerto de Cartagena, es en logística y así sucesivamente. Son aceleradoras temáticas y buscan entonces, Delta X busca emprendedores en el área de logística para acelerarlos. Se los trae, les mete recursos, capacidades, billete, para que pasen de X a 2, 3, 4, 5X después de que surtan el proceso. Esas aceleradoras normalmente son operadas pues las aceleradoras corporativas normalmente son aceleradas por aceleradoras normales de startups. Y ya para ir cerrando, que aquí es donde está digamos, el tema de intraemprendimiento, está, digamos que un modelo más evolucionado que son las fábricas de startups. Que las fábricas de startups son compañías creadas pues como laboratorios o superlaboratorios de innovación muy orientados a desarrollar nuevos negocios para las compañías. Entonces, si ustedes ven, está el Google Lab, Google Ventures y el Área 120, por ejemplo. Esto es, ya se les muestro de qué es, o sea, es Camet es una fábrica de startups de AXA para negocios InsurTech. InMotion es una fábrica de startups de Land Rover y Sebastián Castrillón. Q. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en esta mañana y hacer la apertura también de nuestra Semana de la Innovación tan importante. Pero no queremos irnos sin antes responder unas inquietudes y unas preguntas que nos hacen a través del chat. Yo me permito leerlas para que usted nos colabore con la respuesta para cada una de las personas que escribieron e indagaron. Una de ellas es, ¿qué le recomendarías a una empresa grande, universidad,
para que pueda iniciar espacios colaborativos para la generación de emprendimiento corporativo. ¿Cuál considera que es el rol principal de este actor dentro del ecosistema? Si quieres, permíteme, me faltan 2 slides y te muestro inclusive para cerrar el tema que va muy alineado con eso. Entonces, digamos que todos los intraemprendimientos, o sea, lo que le está mostrando esas fábricas internas de startups, por ejemplo, les decía el área 120 de Google, es una unidad de Google solamente orientada a crear nuevos negocios. Listo, nuevos negocios para Google. Está el Google Lab, que es innovaciones en productos y servicios, Google Ventures, que es el CVC, y el área 120, que es para crear nuevos negocios. Montar estas unidades dentro de las organizaciones es complejo, requiere muchos niveles, pues un nivel de madurez muy alto. Entonces aparece el emprendimiento como servicio. Y ese emprendimiento como servicio es alguien que ya montó esa fábrica de startups, de negocios dentro de corporativos y la pone al servicio de diferentes organizaciones para generar economías de escala en ese proceso. Listo, cuando Redditos no tiene 40 negocios para meterlos en una fábrica de startups, sino que tiene 1 o 2, pues no, es muy costoso para esa organización montar una fábrica de startup propia, entonces terceriza el modelo. Y ese modelo de emprendimiento como servicio, entonces, lo que busca es, si ustedes ven aquí hay pues, empresas de todo tipo que tienen modelos de emprendimiento como servicio, pues muchos de ellos son clientes de nosotros, y básicamente lo que buscan entonces es tener una estructura, si ustedes ven a la izquierda, de operación normal, y digamos que teniendo una como la IMO o la gerencia de innovación o nuevos negocios, pero aparte tiene esa dirección de emprendimiento. Esta sería lo ideal, pero como eso a veces es tan costoso, lo que se hace es que se terceriza esa unidad de emprendimiento, esa company builder, y se apalanca ese servicio de, pues, o esa actividad de emprender dentro de la organización en un externo. Eso es emprendimiento como servicio. ¿Listo? Y ahí, entonces, pues como respondiendo la pregunta, y de hecho ya con esta, pues, termino la presentación. Respondiendo tu pregunta, pues, ¿cómo hacerlo? Yo creo que ese es ese es en una universidad es exageradamente complejo, pues hay unos modelos muy específicos para universidades. Pero en las organizaciones, en las grandes compañías, eso es un proceso que se tiene que dar de manera paralela, vos construyendo capacidades, pero eso te va a tomar mucho tiempo, construyendo capacidades internas, y lo ideal es tener un mix entre una tercerización para lograr desarrollar negocios ya y proyectos ya, mientras te pones al día y desarrollar las capacidades necesarias para hacerlo vos de manera autónoma.